Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es miércoles 24 de abril. Ustedes saben que en la Iglesia Católica estamos celebrando la fiesta de la resurrección. Estamos en la octava de resurrección. Yo los invito hoy a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Maús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban vetados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor. Antes de iniciar con esta meditación del Evangelio propuesto para hoy miércoles 24 de abril, yo quiero pedirles perdón, mis hermanos y mis hermanas, por no haber estado con ustedes en estos días anteriores. Hice un viaje a Tierra Santa que no me permitió grabar la meditación del Evangelio, y después de llegar tuve una recaída de salud. Tengo una hernia en la vértebra 5 y 6 que se puso agresiva y me dejó inválido casi por una semana. Pero para la gloria del Señor, aquí estamos nuevamente en pie, sirviéndole a todos y cada uno de ustedes. Y espero que de aquí en adelante no se presente ningún contratiempo para poder compartir la buena nueva con todos ustedes.
tanto que la han esperado y tanto que la han pedido. Y de antemano aprovecho para pedir oración por mi salud. Pídale al Señor que sane mi columna, que esa hernia sea sana, o a través de su poder misericordioso, o a través de la ciencia médica, en las cuales ya nos encontramos en las manos de los médicos para ver qué nos toca hacer y seguir adelante la predicación del Evangelio. Para hoy miércoles hemos escuchado el Evangelio de la Misericordia en el último capítulo, en el capítulo 24 del Evangelista según San Lucas. Y hoy hemos escuchado un corpus bíblico bien especial. A mí me encanta esta parte de la Biblia. Está tomado de San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, lo que se conoce como los discípulos de Emaús. Ustedes saben, mis hermanos, que estamos meditando en la Pascua, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy nos dice la Sagrada Escritura algo interesante. El mismo día, ¿cuál mismo día? El mismo día en que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén. La lectura que hicimos del libro Palabras de Vida de la diócesis de León, Nicaragua, dice 11 kilómetros. Hay una explicación muy bonita aquí de la Biblia Jerusalén. Dice 70 estadios, poco más de 11 kilómetros, puesto que el estadio equivale a 185 metros. Era una medida que se utilizaba en la época llamada estadio y era 185 metros, 60 estadios, es decir, 60 por 185, un poco más de 11 kilómetros. 11 kilómetros. Estaban alejándose estas personas. Yo personalmente tuve la oportunidad en algunos viajes que hice a Tierra Santa, creo que en el segundo, que Dios me regaló la oportunidad de ir, estar en Emaús, presidiendo la Santa Eucaristía, un lugar muy, pero muy hermoso, muy bonito. Y hacia allá se dirigieron estos discípulos. Eran dos discípulos, y es importante esto, porque de los dos discípulos, solamente uno tiene nombre. Se llama Cleofás, dice el versículo 18. ¿Por qué solamente uno tiene nombre? Porque el otro nombre es el suyo, o puede ser el mío, que nos estamos alejando del lugar de la resurrección, que nos estamos alejando de la Jerusalén. La Jerusalén es la Iglesia Católica. Y si usted se aleja de Jerusalén, se está alejando de la Iglesia, se está alejando de Dios, se está alejando del cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué le toca hacer al Señor? Salir en su encuentro, salir en su ayuda. ¿Y cómo sale el Señor? Pues ya lo vimos aquí en este relato. ¿Y qué hace el Señor? Los inserta nuevamente en su cuerpo místico a través de una vivencia sacramental, a través de la, escúcheme muy bien, celebración eucarística. La segunda misa que el Señor celebró, la primera después de la resurrección. Vamos a meditar acerca de esto que les estoy hablando. Dice que estos dos discípulos iban conversando entre sí sobre todo lo que había pasado. Ya lo hemos meditado en estos días santos, desde el jueves, cuando el Señor instituye el mandamiento del amor, la Eucaristía, el orden sacerdotal, y nos abrimos a vivir estos misterios pascuales. El viernes, cuando meditábamos acerca de su pasión, el sábado en la vigilia pascual nos preparábamos para vivir la triunfante resurrección que la celebramos el domingo. Ellos estaban hablando acerca de todo esto que había pasado, pero vea qué interesante esto, que mientras conversaban y discutían, esto es interesante, iban conversando y discutiendo. Y cuando discute uno, cuando tiene el corazón herido, discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. ¿Por qué? Porque estaban heridos. Y cuando nosotros estamos heridos, andamos en discusiones, en disensiones, no podemos reconocer la presencia de Dios en nuestro lado. ¿Cuántas veces hemos sufrido de una manera tal que nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en este momento donde yo estoy sufriendo, donde mi familia se está desboronando, donde mi economía se está destruyendo? ¿Dónde está Dios en este momento? Y la respuesta es al lado suyo. Dios está llorando con usted. Pues Él cargó con nuestras debilidades. Él cargó
con nuestros pecados, por sus llagas hemos sido sanados y por su sangre hemos sido liberados. Ahí estaba Él, ahí está nuestro Señor. Sin embargo, somos ciegos, no podemos reconocer la presencia de Dios. Por esta razón, en el Antiguo Testamento, Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice a Moisés: no, Moisés, no verás mi rostro, verás mi espalda. ¿Qué significa esto? De que descubrimos el paso de Dios después de. Es decir, descubrimos que Dios ha estado y está con nosotros cuando hemos vivido los acontecimientos, cuando los sucesos han pasado y decimos verdaderamente: aquí estuvo la mano de Dios que me ha protegido, que me ha salvado, que me ha sanado, que me ha preservado. Muéstrame tu rostro, no verás mi rostro, verás mi espalda. En este momento ellos no vieron el rostro de Dios, no lo vieron. Dios estaba con ellos, sí, caminaba con ellos, sí, es más, conversaba con ellos, pero estaban incapacitados sus ojos para reconocerlo. Entonces el Señor les pregunta: ¿de qué discuten por el camino? Vea qué interesante esto. No le dice de qué hablan. Iban hablando y discutiendo, conversaban y discutían. Y el Señor les pregunta: ¿de qué discuten? ¿De qué discuten por el camino? Ellos se pararon y les muestra la raíz de la discusión. Con aire entristecido, estaban tristes, rotos, acabados, deshechos. Se sentían vulnerables. Ellos sentían que habían puesto su esperanza y se sentían defraudados totalmente. Pues uno de ellos, llamado Cleofás, le responde: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí? Y les pregunta a Jesús: ¿qué cosas? Ellos le dijeron, y vea lo que dicen, lo de Jesús el Nazareno. Y todos los verbos que van a utilizar estos discípulos de aquí en adelante, todos los verbos son en pasado. Todos los verbos son en pasado. Y esto nos debe enseñar algo, que cuando nosotros estamos heridos, esa herida fue causada por algo. ¿Acaso nos hirió una persona? ¿O acaso fuimos heridos en un momento, en un tiempo, una institución, una circunstancia? Y siempre que estamos heridos vivimos allá en el pasado. Y toda nuestra conversación, nuestro diálogo, nuestra manera de hablar siempre va a ser en el pasado. Un ejemplo: una mujer que abortó siempre va a estar en el pasado. Un ejemplo: una persona que fue abusada o vulnerada de alguna manera siempre va a vivir en el pasado. Y cada vez que habla del pasado va a hablar con rabia, odio, resentimiento, porque habla desde el dolor, porque habla desde la herida, porque habla, escúcheme muy bien, desde este corazón, esta alma sangrante. Y entonces el Señor los escucha. Vea lo que le dicen: Él fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y del pueblo. Fue un profeta. ¿Qué más dice? Dice que los sumos sacerdotes y los magistrados lo condenaron a muerte, y nosotros esperábamos, pasado, que Él sería, pasado, el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Prometió 3 veces que iba a resucitar al tercer día. Ya han pasado 3 días desde que esto pasó y nosotros no creemos nada de esto. Sin embargo, el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Sin embargo, con el testimonio de estas mujeres, ya conocemos, María Magdalena, ellos no creyeron y se alejaron de Jerusalén. Fueron también algunos de nuestros hermanos al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, sabemos, Pedro y Juan, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y vea lo interesante de esto. El Señor aquí les abre las Escrituras, hace una apertura en estos discípulos. Esta apertura la vemos nosotros en la Santa Misa. Primero le abre las Escrituras. Dice la Biblia: y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Le abre las Escrituras, todas las Escrituras, todos los pasajes bíblicos habidos y por haber, se los empieza a explicar el Señor a estos personajes que lo escuchaban. Lo escuchaban.
Su corazón ardía, como lo va a decir más adelante, pero sin embargo no lo reconocían. Qué interesante esto. ¿Cuánta gente en este mundo contemporáneo ha descubierto esto? La Biblia abierta. Con todo respeto a los hermanos protestantes, y yo soy muy enamorado de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y es hermoso amar la Biblia, la norma normativa no normada, la norma sobre todo norma, la palabra de Dios. Pero sin embargo esto, la Biblia, nos tiene que llevar más allá. San Juan, en el capítulo 5, versículo 39 de su Evangelio, nos dice a nosotros algo bastante interesante. Dice el Señor: ustedes investigan las Escrituras, ojo con esto, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Es decir, el Señor hace una distinción entre la Sagrada Escritura y Él. Después, en el capítulo 6, viene la multiplicación de los panes y el discurso eucarístico de Jesús, donde el Señor se muestra como el pan de vida, el pan bajado del cielo. Y el Señor hace una lectura del Antiguo Testamento y se muestra a Él como el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron sus padres y murieron, sino que el que coma de este pan que es mi carne tendrá vida y vida eterna, dice el Señor. Lo mismo está haciendo el Señor con estos discípulos de Maús. Les está abriendo las Escrituras para después ir un poco más allá, porque pueda que usted haya descubierto esto, que Dios le haya abierto a usted las Escrituras, pero si usted no tiene ese encuentro personal con Jesucristo, sobre todo en los sacramentos, en el sacramento de la Eucaristía, todos los sacramentos nos comunican la gracia de Dios, pero un sacramento por excelencia que no solamente nos comunica la gracia, sino que nos comunica al autor de la gracia, que es nuestro Señor. Y ese sacramento es el sacramento de la Eucaristía. Cuando usted va a misa, después del acto penitencial, usted va a escuchar la lectura de la Sagrada Escritura. Abre la iglesia la Biblia, así como hizo el Señor con los discípulos de Maús. Y después, ¿qué hace la iglesia? Va al altar. Si la Biblia no lo lleva a usted al altar, usted no va por el camino correcto. No está entendiendo, no está interpretando la Escritura como la enseñó y la interpretó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Va por un camino equivocado, va fuera de Jerusalén, con la Biblia en la mano, como estaban haciendo los discípulos de Maús, pero fuera de Jerusalén. Necesitamos, escúcheme muy bien, permitirle al Señor Jesús que nos abra las Escrituras, pero que siga haciendo otras dos aperturas en nosotros. La segunda apertura que el Señor hace, la vamos a ver en unos momentos. Al acercarse al pueblo a donde iban, el pueblo de Maús, Él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: vea qué plegaria tan hermosa, qué oración tan bonita. Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya se ha inclinado. Entró pues y se quedó con ellos. ¿Y qué sucede aquí? El Señor celebra la segunda Eucaristía. La segunda Eucaristía celebra el Señor. La primera después de su resurrección. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos. ¿Qué hizo el Señor? Tomó el pan. Vea qué interesante esto. Pronunció la bendición, la acción de gracias, Eucaristía. Lo partió y lo iba dando. Entonces viene la segunda apertura. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Se les abren los ojos. Primero les abren las Escrituras y después el Señor les abre los ojos para reconocerlo, a fraccionar, al partir el pan. Pero en ese momento el Señor desapareció. ¿Y por qué desaparece el Señor? Porque estaba ahí. No es que el Señor los haya abandonado, no es que el Señor se haya ido. Se quedó en el altar. Ese pan dejó de ser pan para convertirse en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa misma Eucaristía la encontramos nosotros en todos los altares de la Iglesia Católica. Tanto que la liturgia de la Iglesia se pregunta: ¿cuántas Eucaristías tenemos en la Iglesia o ha asistido usted en su vida? Hay gente que dice: Padre, miles. No, una sola. Y en la Iglesia Católica solamente celebramos una misa, una Eucaristía, y es la que celebró nuestro Señor, que se conmemora, que se hace presente cada día en todos los altares de la Iglesia Católica. Un solo Señor, una sola Eucaristía.
aquí estamos. ¿El Señor los abandonó? No, el Señor se quedó en este pan de vida, en este pan bajado del cielo. En ese momento se les abren los ojos a estas personas, pero ya no lo ven físicamente, está en el altar. Entonces se decían el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaban en el camino, nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántas veces nos hemos enamorado tanto? Yo soy un enamorado de la Biblia. Cuando leo la Biblia, mi corazón arde de gozo, de amor, de paz, de misericordia de Dios. Yo conozco muchos hermanos no católicos que también su corazón arde al escuchar la predicación, al leer la Biblia. Sin embargo, tienen que ir un poco más allá o mucho más allá. No quieren venir a mí para tener vida, dice el Señor. Y entonces, ¿qué hicieron estos discípulos? Escúchenme muy bien. Levantándose al momento, inmediatamente, estaba tarde, quédate con nosotros que atardece. El Señor se quedó e inmediatamente se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Caminaron los 11 kilómetros o los 60 estadios para volverse a Jerusalén y encontraron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos. Y les decían, dando testimonio, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, decían ellos. Y ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué interesante esto. Cómo le habían reconocido al fraccionar el pan, a compartir el pan. Esto es Eucaristía. ¿Dónde reconocemos al Señor? En la Eucaristía. La Biblia nos habla de Jesús, nos enseña a Jesús, nos comunica a Jesús, pero nos tiene que llevar al altar de la Eucaristía para poder comer, alimentarnos del pan vivo bajado del cielo, del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después lo iremos a escuchar estos días sobre el capítulo, en el versículo 45. El Señor hace una tercera apertura a estos discípulos y entonces les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y ahora yo le doy un consejo a todos los hermanos que sienten que Dios ya les abrió la Biblia, pero que todavía no les ha abierto los ojos. Pídale al Señor que le abra la inteligencia para que usted pueda entender lo que dice la Escritura y pueda usted reconocer verdaderamente el Señor al fraccionar el pan. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, aquella que está unida a su Hijo Jesús. Pidámosle a ella que no nos permita huir de Jerusalén, sino al contrario, así estemos como estemos, le abramos el corazón al Señor y nos volvamos a la Iglesia Católica y lo reconozcamos a través de su corazón inmaculado, a Él como nuestro Dios y como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 104, versículo 1 y 3. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántele al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegres con la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos que a través de la celebración de estas fiestas, llegar un día a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su compañía. Ya los extrañaba mucho, mis hermanos. Tantos días sin estar con ustedes compartiendo la buena nueva, pero espero en Dios que no se presente ninguna dificultad. Antes de irme, yo quiero recomendarles las dos cosas que les había recomendado siempre. Primero, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hacen? Dando 5 pasos. Suscríbanse al canal de YouTube, activando la campana. Para cada vez que yo suba un video, usted sea el primero en enterarse. Estamos rumbo al 1.000.000 de suscriptores. Ya hemos superado los 136.000 suscriptores, pero necesitamos de su ayuda. Segundo, hermano, reproduzca el video. Tercero,
Si le gustó, dele me gusta, y si no le gustó, dele no me gusta. De igual manera me ayuda a evangelizar. Cuarto, ahí dice guardar, archivar, guárdelo. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. De esa manera me ayuda a extender la buena nueva por todo el mundo. La segunda cosa, queremos grabar una película católica, llevar a Jesús a las salas de cine. Para esto tenemos una campaña que se llama $1 para la evangelización. Necesito, mis hermanos y mis hermanas, que usted me ayude con una donación de $1 para poder grabar esta película católica. $1 en su vida, y así llevaremos a Jesús a las salas de cine y que muchos conozcan la buena nueva, conozcan la bondad y la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que nos preparemos para la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.